Seguimos en el Sefer, en el libro Derech Hashem, parte 4 del libro, Ba'avodat Borenu, el servicio a nuestro Creador, séptimo capítulo, y el tema es Avodat Zmanit, o sea, el servicio a Hashem en los tiempos, y terminamos de ver que la raíz de la Kedushá, de la santidad de los tiempos, significa que Kol Tikun Shenitkan ve'or gadol she'ir bizman me'azmanim. O sea, todo perfeccionamiento que llegó al mundo, que se manifestó en la existencia, en la historia, y la gran luz que alumbró en algunos de los tiempos, en algunos de los momentos históricos, que, por ejemplo, en Pesach, la luz de la salida de Egipto; en Shavuot, la luz de la entrega de la Torá; en Hanukkah, la luz de el milagro del aceite y de la victoria contra los Yevanim, contra los griegos; en Purim, que Akadosh Baruj Hu anuló el decreto de Amán y vencimos a nuestros enemigos. Cada momento en su momento, en su época histórica, provocó lo que llamamos un tikkun, un perfeccionamiento, una influencia y una gran luz que alumbró en ese momento. Cuando nosotros venimos a festejar alguna de estas fiestas, básicamente lo que hacemos es de alguna manera regresar en el túnel del tiempo a ese momento, a ese hecho histórico, y se vuelve a despertar en el mundo ese tikkun, esa luz, esa influencia, y que como van hay que saber captarla y recibirla para que ella también influencie en nosotros. Y si lo sabemos hacer, y como van que eso se logra cumpliendo las halajot, las leyes de la fiesta, las mitzvot de la fiesta, el estudio de lo que esa fiesta significa, entonces esa luz nos alumbra de alguna manera como la luz que alumbró en ese momento histórico hace miles de años. Y eso provoca de que se renueve de alguna manera ese mismo tikkun, ese mismo perfeccionamiento que sucedió en su momento cuando sucede el hecho histórico. Y lo que va a hacer el Ramjal ahora es explicar básicamente qué es lo que sucede en cada fiesta, o sea, qué es lo que recibimos de cada fiesta a nivel específico. Pero lo que yo quería acotar a este tema es lo siguiente. Para nosotros los días festivos, los tiempos de Kedushá, de Am Israel, no son días de conmemoración o de recuerdo únicamente. Kamubán, nosotros decimos Zachor et Yom HaShabbat, recuerda el día del Shabbat, o Leman Tizkor et Yom Tzetcha me'eretz Mitzrayim, para que recuerdes el día que saliste de Egipto, Kol Yemei Chayecha, todos los días de tu vida.
Kamubán que hay una mitzvah de recordar, pero la mitzvah de recordar no es un recuerdo folclórico, simbólico, ¿sí? Bueno, hace miles de años los judíos salieron de Egipto, qué lindo, qué bello. Hace miles de años los Yehudim recibieron en Har Sinai los 10 mandamientos, qué lindo, qué bello. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Entonces, Kamubán de que tiene que ver conmigo porque desde ese momento en la historia sucedió un hecho que influenció para todas las generaciones. Que en el pueblo de Israel antes de salir de Egipto no es el mismo pueblo que sale de Egipto, no es el mismo pueblo antes de recibir la Torah que después de recibir la Torah, no es el mismo pueblo antes de Hanukkah que después de Hanukkah, antes de Purim que después de Purim. Todo eso es cierto. Pero lo que nos enseña aquí el Ramjal, lo importante es de que básicamente el calendario hebreo se va repitiendo cada año, no como una copiadora, ¿sí? De que bueno, que vamos copiando y lo que hicimos el año pasado lo hacemos este año y zeu. No es una copiadora, sino que básicamente cuando yo festejo el día de la fiesta, tengo que entender que ahora, en este día que yo estoy festejando, lo que estoy haciendo de alguna manera es lograr percibir el despertar de ese día con la luz y con el tikkun que sucedió históricamente hace miles de años, pero que ahora esa energía se vuelve a manifestar. Hay una energía en el primer día de Pesaj que es una energía de salir de Egipto. Los Yehudim cada año vuelven a salir de Egipto. No es de que una vez en la historia salieron de Egipto y se acabó. No. Kamubán hay que entender qué significa salir de Egipto. Pero cuando nosotros llegamos al 15 de Nisan, tenemos que entender que no salimos de Egipto, sino que ahora estamos saliendo de Egipto. En la fiesta de Pesaj eso es muy claro. ¿Por qué? Porque en la Agadá está escrito Hayav Adam lirot et atzmo. Está obligado el hombre a verse a sí mismo que ilu yatza mi Mitzrayim, como si él salió de Egipto. Sotomeret, afilu la halajá te exige a ti sentirte, y por eso hacemos básicamente todo lo que hacemos en la noche del Seder. Y por eso comemos matzá y hametz y vamos a ver. Todo lo que hacemos es para, como van a ambientarnos, a sentirnos como si estamos saliendo de Egipto, porque en el fondo, eso es lo que sucede. En el fondo espiritual, a pesar de que estamos miles de años después de ese hecho histórico, el pueblo de Israel está en una dimensión de salida de Egipto. Y cuando llega Shavuot, el pueblo de Israel está en la dimensión de Matan Torah. Y por eso recibimos la Torah nuevamente. Y en Hanukkah, en lo que implica Hanukkah, vencer a los Maccabim, prender la menorá en el Bet HaMikdash, el milagro que sucedió. Entonces, cuando el Yehudí sale de la impureza de Pesach, de Egipto, de Mitzrayim, ¿eso qué significa? Eso significa que cuando nosotros volvemos a festejar Pesach cada año, tenemos que entender que Hashem ilumina el mundo con la energía de poder salir de la impureza egipcia. Si tú tienes algo de Egipto que se te apegó durante el año, entonces por favor, cuando llega Pesaj, aprovecha para quitártela. ¿Qué? Entonces, todos los días del año que van pasando es una especie de viaje que hacemos en el tiempo.
Y cada uno de esos tiempos de Kedushá es una especie de tajaná, una especie de parada, donde Hashem nos dice, ahora llegaron a esta posición, a este lugar, y lo mismo que sucedió en su momento en la historia se vuelve a repetir. Y por eso tenemos que aprovechar esa ashpa, esa influencia. No es suficiente con hacer simplemente un recuerdo y zeu, sino ¿sí? Vivenciar, tener la vivencia de lo que sucedió y de lo que básicamente estamos recibiendo en este momento. Y por eso, fíjense que en la tfilá de los Hagim decimos, por ejemplo, en Pesach decimos Zman Jeruteno, el tiempo de nuestra libertad. Y en Shavuot decimos Zman Matan Torateinu, el tiempo de la entrega de nuestra Torah. Entonces, esas palabras en la tfilá no significan, como podríamos entender, que hubo un momento en la historia que fue Matan Torah, o hubo un momento en la historia que fue Yetziat Mitzrayim. No. Zman Jerutenu significa el tiempo de la libertad, de nuestra libertad. Yo ahora mismo estoy saliendo a la libertad. Yo ahora mismo estoy en el momento de la entrega de mi Torah, de nuestra Torah. No de la Torah que recibieron los Yehudim que estuvieron en Har Sinai, sino son nosotros también. De esa manera podemos entender también que cada vez que cumplimos Shabbat, volvemos al primer Shabbat de la historia. Cuando Kadosh Baruj Hu dejó de crear y descansó y santificó el día y lo bendijo, como está escrito en la Torá. Entonces nosotros, de alguna manera, estamos regresando a esa instancia. Muy bien. Veine, al pise, de acuerdo a esto, Nitztavinu bechaga Pesach. Fuimos ordenados en la fiesta de Pesach. ¿Por qué el Ramjal empieza con Pesach? Porque Pesach es la primera fiesta del calendario hebreo. No es Rosh Hashanah. Yo pensé que era Rosh Hashanah. ¿Pesach o Rosh Hashanah? ¿Por qué? Este será para ustedes el primero del año. Pesach es el primer mes del año del calendario hebreo. Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Rishon U Lachem es el primero de los meses del año. Mientras que Rosh Hashanah, que no se llama principio de año, sino que se llama cabeza de año, es en el séptimo mes. Bajo de Shashvi. בכל אופן, בכל העניינים שנצטווינו לזכר יציאת מצרים. Todo lo que fuimos ordenados de hacer en Pesach, en todos los aspectos que fuimos ordenados para recordar la salida de Egipto. La prohibición de matzá, la mitzvah de hametz, la mitzvah de matzá, la noche del Seder, el Korban Pesach, la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim, de contar la Agadá, la historia de la salida de Egipto, y todo lo que hay en esta fiesta. Porque por cuanto que en esta fiesta Hashem trajo al mundo un gran tikkun, un gran arreglo, una gran influencia, este tikkun, gadol, este gran tikkun, shenitkanubo, como se dejaron lemala, ukva, fue fijado, shebeshuv tkufat hazman hahu, que cuando regrese esa época del año, cada año, Yair alenu, nos alumbre a nosotros, or me'eina or,
una luz como una especie de la luz Sheheir Az. Como van, no es exactamente la misma luz, pero es una dimensión de esa luz, de esa energía que sucedió en aquella época. Utehadesh, utehudash banu toledet oto atikun. Y se renovará en nosotros la toladá, la consecuencia de aquel tikkun, de aquella influencia que sucedió en aquel momento. Y por eso tenemos la mitzvah, la obligación de cumplir con todas esas mitzvot en la fiesta de Pesach. De la misma manera es en la fiesta de Shavuot, donde recibimos la Torah. Vechag Sukkot, también en la fiesta de Sukkot, Leinian Hanei Kavot. Hay una discusión entre Jajamim, ¿por qué tenemos que hacer Sukkot en Sukkah? ¿En recuerdo a qué? Entonces, Rabbi Akiva dice, Zecher le Sukkot Mamash, en recuerdo de las Sukkot Mamash, las cabañas que tenía el pueblo de Israel. Como no vivían a la intemperie en el desierto, y por eso tenemos que hacer la Sukkot. Y Rabbi Eliezer dice, no, Zecher le Ananei Akavot, a las nubes que rodeaban al Benei Israel en el desierto. ¿Sí? ¿Cuántas nubes habían? ¿Quién sabe? No. Mejor. Behemet son 7. Eran 4 en cada punto cardinal. Una por debajo que iba alisando el camino. Otra por arriba que los iba cuidando del clima. Y una que dirigía a todas. Mejolofen, Sukkot es Zecher Leinian Hanei Kavot, en recuerdo de esas nubes. Afalpi sheinoto azman bifrat, sí, a pesar de que los Hanei Kavot no nos acompañaron solamente en el día de Sukkot o en los 7 días de Sukkot, ¿no? Las nubes nos acompañaron los 40 años. Ela shekav'a Torah chag ze lezichron inyan ze. Pero a pesar de eso, la Torah fijó esta fiesta para recordar de manera específica a esas nubes que nos acompañaron durante los 40 años. O como Shekatuv, como está escrito, Ki basukot oshavti et benei Israel, porque en la Sukkot los hice habitar cuando los saqué de Mitzrayim. ¿Qué? Kitzur, entonces, esa es la fiesta de Sukkot. Como van, hay quienes preguntan, teóricamente, si esto es en recuerdo de la salida de Egipto, entonces, ¿cuándo teníamos que sentarnos en la Sukkah? ¿En qué época? Pesach. Tendríamos que comer la matzá dentro de la Sukkah. Nos ganaríamos 2 fiestas de una vez. Nos perderíamos unas vacaciones, a ver, mejor tendríamos. Lama, ¿por qué no se festeja Sukkot en la primavera? En Pesach, en la época de Pesach, sino se festeja en la época del otoño, cuando está por empezar el invierno. Todo el mundo lo hacía así, ¿no? Ajá, entonces, si nosotros nos sentaríamos en la Sukkot en primavera, no tiene ningún chiste. ¿Por qué? Porque todo el mundo sale de la casa a las cabañas en la época de Pesach. El chiste es hacer lo contrario. Cuando todos ya están entrando a la casa, pitom nosotros salimos de la casa. Eso, por supuesto, manifiesta de que lo hacemos por mitzvah. Vejen Hanukkah, vejen Purim, así también Hanukkah y Purim.
Kol Yemei Megilat Ta'anit. Aquí el Ramjal trae unos días que aparecen en el Talmud en una braita que se llama Megilat Ta'anit. No Masejet Ta'anit, no el tratado de Ta'anit, sino que es un rollo que se llama Megilat Ta'anit. Megilat Ta'anit, que aparece en varios lugares en el Talmud, era básicamente un escrito donde aparecían todos los días festivos que tenían los Yehudim, además de las fiestas famosas, como van de la Torá, que eso aparece en la Torá, pero ahí se iban anotando los momentos históricos donde el pueblo de Israel pasó alguna salvación, alguna redención, algún milagro, y por eso ese día pasó a ser un día festivo. Esos días festivos hoy en día no los festejamos, y lo único que quedó de todo eso es Hanukkah y Purim, que son dos fiestas de Jajamim. ¿Y por qué se anularon? Se anularon por el Hurban Bet HaMikdash, por la destrucción del Bet HaMikdash. Dice el Ramjal, Israel Israel no podía pararse o cumplir esas festividades. O sea, el Ramjal no explica qué significa, o sea, qué significan las palabras que no podían pararse en ellas, o que no podían sostener esas fiestas. ¿Qué? Azulay, la Kavaná es de que como hay muchas, si los Yehudim tuvieron tantas salvaciones en la historia, si los Yehudim tendrían que festejar cada día del calendario que tuvieron salvaciones, entonces todo el año sería fiestas. 365 días sin excepción. ¿Qué? Así es. En la halajá lo único que nos quedó de todas esas fiestas, como dije, es Hanukkah y Purim, pero Bezat Hashem, en el futuro regresarán. Y fueron eximidos de hacer un recuerdo para esos días, para despertar la luz que alumbró en esos días, que como van, son días en los cuales hubo diferentes hechos históricos de salvación, pero Bejolofen, hoy en día nosotros no tenemos un festejo práctico de esos días, de esas fiestas, y lo único que sí festejamos es, como dijimos, Hanukkah y Purim. Y ahora vamos a explicar estas mitzvot de manera específica. Adkan, hasta aquí capítulo 7. Ahora empezamos el capítulo 8 de esta parte del libro, de la parte cuarta del libro, inciso Aleph. El primer tema, Kamuban, es el tema de Pesach. ¿Sí? Lo que explicó antes lo explicó en forma general y ahora va a entrar de manera particular en cada una y una de las fiestas con sus mitzvot. Inyan ha-hametz ve-hamatzah hu. El asunto del hametz y de la matzah es כי הנה עד יציאת מצרים היו ישראל מעורבים בשאר האומות, גוי וקרב גוי, וביציאתם נגאלו ונבדלו. Hasta que salimos de Egipto, Am Israel estaba mezclado con las demás naciones. Sotameret, no había una, independencia,
no tanto independencia, sino algo que especifique al pueblo de Israel de las demás naciones. Estábamos mezclados. Hasta que vino Akadosh Baruj Hu y sacó a este pueblo, como dice la Torá, Goy Mikerev Goy, una nación de dentro de otra nación. Y cuando salimos, fuimos redimidos y de esa manera fuimos separados de las demás naciones. Sotomere, tenemos que entender que el pueblo de Israel, sí, ahora estamos en las hoy que empezamos la Parsha esta semana, Parshat Vayeshev. ¿Qué pasa en Parshat Vayeshev? En Parshat Vayeshev, Yosef es tirado al pozo, es vendido y llega a Egipto. De alguna manera, acá comienza el galut de Am Israel. ¿Sí? Najón de que nuestros patriarcas ya habían ido a Egipto cuando había hambre, pero cuando Yosef llega a Mitzrayim, básicamente nos empezamos a asentar como pueblo, que Kamubán en ese momento es solamente Yosef, luego viene la familia, Jacob y sus hermanos y los hijos, y luego esa familia se transforma en un pueblo. En ese momento, lo que sucede es de que Am Israel, básicamente como ente nacional, es un ente que no es independiente, porque está mezclado con otro pueblo, con el pueblo egipcio. Entonces todavía no hay una manifestación de lo que es Am Israel como Am Israel. Lo único que tuvimos de Am Israel como Am Israel en un principio es la familia de Jacob, hasta que llega a Egipto. En el momento que llega a Egipto, esa familia básicamente se empieza a mezclar con los egipcios. Y por eso, Jajamim asemejan en el Midrash a Bnei Israel como a un feto que está dentro del vientre de su madre, y eso es Am Israel dentro de Egipto. Nosotros somos un bebé que empieza a desarrollarse dentro del vientre de su madre. ¿Y quién es el vientre de Am Israel? Egipto. Misraim. Ahí nos formamos como pueblo. Entre paréntesis, el primero que nos llamó Bnei Israel, Am Israel, ¿quién fue? Paró, el faraón. Al principio del libro de Shemot, cuando la Torá habla de que el pueblo de Israel empieza a desarrollarse y a multiplicarse, dice Paró, Veiné Am Bnei Israel Rab ve'atzum mimenu. He aquí que el pueblo de los hijos de Israel es más fuerte, es más numeroso y más poderoso que nosotros. Zotomeret, el faraón entiende que hay una nación que se está formando dentro de su nación. Él no los ve como egipcios de religión judía. Él los ve como una nación dentro de otra nación. Y por eso dice el Pasuk en Devarim 4, O Anisa Elohim Lavó la caja lo goy mikerev goy, que trató Elohim y vino a tomar para él la caja lo, para él, un goy. La palabra goy significa nación, mikerev goy, de dentro de otra nación. ¿Qué significa Goy mikerev goy? ¿Qué significa una nación de dentro de otra nación? Explica Rabbi Abba bar Aja. ¿Qué significa Goy mikerev goy? Que Adam sheshomet et ha'ubar mimei behema. Es como una persona o un pastor que introduce su mano dentro del vientre
de la madre y saca al feto, saca al bebé del vientre de su madre. De esa manera sacó a Kadosh Baruj Hu a Israel de Mitzrayim. Eso es lo que significan las palabras Goy Mikerev. Mikerev significa como de adentro, de Kravaim. Kravaim son como los intestinos, los órganos internos. Akshav, aquí hay una pregunta. ¿Por qué Akadosh Baruj Hu tiene que sacar al bebé? Que salga solo. Ahora, los bebés no hay que sacarlos del vientre, ¿no? Salen solos. Cuando llega el momento, salen. Entonces, ¿por qué tuvo que venir Akadosh Baruj Hu y sacar al bebé del vientre? ¿Lama? ¿Saben por qué? Porque solo nunca hubiera salido. Es el único bebé en la historia que no hubiera salido de manera natural, sino Akadosh Baruj Hu que los sacó de Egipto. Y la dificultad de sacar a Bnei Israel de Mitzrayim, ¿cuál es? ¿Cuál es la dificultad? ¿Por qué? O porque los egipcios no nos quieren dejar salir, o porque Ulay Bnei Israel no quiere salir. O Ulay por las dos. ¿Ah? ¿Ah? Gambega, ¿no? Lámalo. ¿Ustedes vieron alguna vez un bebé que antes de tiempo quiere salir del vientre de su madre? Está ahí cómodo, tiene comida, tiene todo lo que necesita, tiene calor, no hay problemas. ¿No? No hay trabajo. ¿A cuál besada? Pero Jacob sí quería salir, la verdad, él quería salir. Am Israel salió de Egipto porque alguien lo sacó de Egipto. Y ese es el punto de la separación. Zotomeret, aquí el ejemplo que da el Midrash en base al Pasuk es de que esa división fue muy difícil, muy dura. Estamos hablando de sacar a un pueblo que ¿cuánto tiempo estuvo en Egipto? 210, por lo menos según la cuenta, lo que dice ahí. 210 años son muchas generaciones. ¿Qué le pidió a Kadosh Baruj Hu a Bnei Israel que hagan antes de salir de Egipto? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Ah? No, una mitzvah. ¿Qué mitzvah tuvieron que hacer? El primer Korban Pesach de la historia fue en Mitzrayim. ¿Y qué tenían que hacer con la sangre del Korban Pesach? ¿No? Dice la Torá que tenían que marcar las mezuzot y el mashkof, el dintel y las jambas. Tenían que poner básicamente 3 marcas de sangre del Korban. El Midrash dice de que no solamente la sangre del Korban, sino también la sangre del Brit Milá. Zotomeret, Bnei Israel, antes de salir de Egipto tuvo que hacerse Brit Milá. Lama, ¿quién dijo que tuvo que hacerse Brit Milá? Porque la Torá dice que un Arel, uno que no tiene Brit Milá, no puede comer Korban Pesach. Entonces, ¿cómo les va a decir Hashem que hagan Korban Pesach si eran Arelim? Entonces, de aquí se aprende de que la sangre que pusieron en las jambas era sangre doble. Sangre del Korban Pesach y la sangre propia, la sangre del Brit Milá. ¿Qué? Y eso lo aprendemos también del Pasuk, que dice
El pasuk dice, Vehaya Adam lachem leot, y será la sangre para ustedes como señal. Y dicen Hazal, dicen Jajamim, Vehaya Adam shelachem leot, y será la sangre no para ustedes, sino la sangre de ustedes. Será como señal. ¿Dónde está escrito eso? Eso está ahí en Shemot, cuando Hashem no en Shemot, ¿en qué parsha está? Cuando salimos de Mitzrayim, antes de salir, ahí cuando les dice que tienen que marcar los dinteles, ¿ves? Entonces, ahí está. ¿Qué? ¿Ojo más aquí? Está en Parshat Bo. ¿Qué? Mejor. ¿Qué? Entonces aquí dice, Velakhu min Adam, y tomarán de la sangre Benatnu al Shtam mezuzot, y pondrán sobre las dos jambas, Velamashkov, y sobre el dintel, al abatim. ¿Qué? Y después, Ine, 12, pasuk 15, 13. Dice el pasuk, Vehaya Adam lachem leot. Y será la sangre para ustedes como señal al abatim asher atem sham, sobre las casas que ustedes están en ellos. Veraiti et Adam, y voy a observar la sangre, upasachti alechem, y voy a saltar sobre ustedes. ¿Sí? Y de esa manera se van a salvar de Makat Bejorot, ¿sí? De la plaga de los Bejorot. Okay. Ahora, de estas palabras se aprende lo que acabo de decir, que la sangre es lachem, shelachem, pero otra cosa más. Las señales de la sangre estaba de la puerta hacia afuera o de la puerta hacia adentro. ¿Hacia dónde? Hacia adentro. ¿Ah? Afuera, porque era afuera. Cuando pasaba lo veía. Hashem solo ve afuera, adentro él no ve. Él solo ve afuera, no ve adentro. Entonces Rashi dice Meforash, y será la sangre para ustedes, Akabaná, adentro. Pongan la sangre adentro para que ustedes la vean. Hashem la ve adentro y afuera, se lo me llané. Él la ve en cualquier lado. ¿Sí? Por eso dice Lachem, y será la sangre para ustedes como señal. Para ustedes y no para los demás. Y de aquí se aprende que la sangre la pusieron por dentro y no la pusieron por fuera. Y por eso, luego dice el pasuk, Veraiti et Adam, y yo voy a ver la sangre. ¿Cómo la va a ver si está adentro? Hashem puede ver también adentro, Blishon Beaya. ¿Qué? Entonces, ¿por qué tiene que decir Veraiti et Adam? Más de Meshane, ¿verdad que Hashem ve la sangre? Entonces, ¿por qué tiene que decir? No, dice Rashi que yo voy a ver la sangre a Kavanah, la mitzvah que ustedes están haciendo con la sangre, y eso va a ser el mérito para que puedan salir de Mitzrayim. Jolofen, entonces tenemos que entender de que sacar a Bnei Israel de Mitzrayim, ¿sí? Nosotros hablamos siempre de los milagros de Egipto, ¿no? ¿Cuáles fueron los grandes milagros de Egipto? ¿Cuáles fueron? Las 10 plagas, ¿no? La sangre y todas esas cosas. ¿No? Ya fe. Pero yo les hago una pregunta. Todas las mitzvot que nosotros hacemos para Pesaj y muchas otras que no son para Pesaj son en recuerdo de qué. ¿Zeher de qué? ¿En recuerdo de qué?
De la salida de Egipto, no de los milagros que hubo en Egipto. Y yo hago una pregunta, más de salir de Egipto. Salir de Egipto significa, estoy acá y avancé para acá y salí de Egipto. O sea, para eso tengo que hacer tantas mitzvot, tantos recuerdos. Más de. Más de Zechar Yetziat Mitzrayim. El tzitzit, Zechar Yetziat Mitzrayim. Y el tefilín, Zechar Yetziat Mitzrayim. Y cuando paró, Yitro, ¿se acuerdan de Yitro? ¿Saben quién es Yitro? El suegro de Moshe. Najón. El suegro de Moshe llegó al desierto a unirse con Am Israel. Y la Torá dice: y escuchó Yitro, el sacerdote de Midian, suegro de Moshe, todo lo que le hizo Elohim a Moshe y a Israel su pueblo, por cuanto que Hashem sacó a Israel de Egipto. No sé qué sacó a Israel de Egipto. Que Hashem le hizo grandes milagros a Bené Israel en Egipto. Eso es lo que tendría que haber escuchado. Más de que sacó de Egipto. Beseder. Salí de Egipto. ¿Y qué pasó? Salir de Egipto es un acto muy técnico, salir de Egipto. Najón. Salir de Egipto es un acto técnico. Pero que Bené Israel salga de Egipto es el milagro más grande. Porque Bené Israel no podía salir de Egipto si no lo hubiera sacado a Kadosh Baruj Hu. Y por eso el milagro más grande no es ni la sangre, ni las ranas, ni los piojos, nada. El milagro más grande de toda esta historia es que Bené Israel fue sacado de Egipto y que se transformó en un ente nacional independiente de Egipto. Nosotros en Egipto éramos básicamente como ese feto que está dentro de su madre, que está totalmente anulado a la madre. Es parte del cuerpo de la madre. Y por eso el énfasis en la Torá siempre es ese. No los milagros que hubo en Egipto. La salida de Egipto. Nosotros tenemos que entender que la salida de Egipto es el momento histórico donde básicamente se revela al mundo un ente que se llama Israel. Y eso es lo que dice aquí el Ramjal. Hasta Yetziat Mitzrayim no existía Israel. O sea, tenemos que poner en la cabeza este concepto. No existía Am Israel hasta que salimos de Egipto. Hasta que vino a Kadosh Baruj Hu y nos separó. O sea, hay otro ejemplo más que trae la Torá para decir que sacó a Bené Israel de Mitzrayim. Uno es el que dijimos ahora. Sí, eso está en Devarim 4:34, lo que dijimos, que sacó a una nación de dentro de otra nación. Pero ahí mismo, en ese mismo capítulo, dice la Torá: y los saqué a ustedes del crisol de hierro. Kur abarzel. ¿Saben lo que es un crisol? Un horno donde se funde los metales. El horno del herrero. Bediuk. Ese es el Kura Barzel. ¿Qué? ¿Qué se pone dentro del horno? ¿Qué se pone? ¿Ah? El metal, najón. O el oro, o la plata, najón, y fe. ¿Y qué pasa con ese oro dentro del horno? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen con ese oro? ¿Ah? Ya fe, se funde y se limpia de sus impurezas y se saca. Ya fe.
¿Cómo se saca el oro del horno? ¿Con la mano? ¿Por qué no? Está caliente el asunto, ¿no? ¿Eh? Se vuelca y se va por un canal y va. ¿Qué? Dicen Jajamim, ¿saben cómo sacó a Kadosh Baruj Hu a Bnei Israel? ¿Cómo dice la Torá? Beyat Hazaká, con la mano. Entonces, ¿cómo lo sacó de Mitzrayim? ¿Con una tenaza? ¿No sacó? No. ¿Con qué nos sacó? Directo con su mano. Lama, que acaso uno no tenía miedo de quemarse. ¿Ah? Otra vez. Aquí las tenazas no servían. Una sola mano puede sacar a Bnei Israel de Mitzrayim. La mano de Hashem. Así como para sacar al feto se necesita la mano que penetre dentro del vientre para sacar, de la misma manera se necesita esa mano divina para sacar el oro del horno, para sacar a Bnei Israel de Egipto. Entonces, eso es lo que simboliza en estos dos psukim. El Maharal tiene en uno de sus libros, Geburot Hashem, todo un capítulo entero que el libro Geburot Hashem de Maharal habla sobre toda la fiesta de Pesach, todo lo que tiene que ver con la primera parte del libro de Shemot, la fiesta de Pesach, las mitzvot de Pesach, la Haggadah, y él explica de manera muy amplia todo lo que estamos viendo aquí. Pero mejor lo que dice aquí el Ramjal es que el punto central de esta fiesta es que se revela al mundo un ente que se llama Am Israel. La redención de Am Israel significa de que básicamente aparece en la historia un pueblo que se llama Israel y que ya no es parte del ente egipcio. Ya estamos separados, ya estamos diferentes. Que Kamumán, Egipto en este caso es el ejemplo de las naciones. Desde ese momento básicamente se da la división, como nosotros decimos en la Havdalah, todos los Motzei Shabbat, Ben Israel la Amim. Y por eso es tan importante esta salida de Egipto. La gente piensa normalmente que la salida de Egipto no es tan importante, lo importante es 7 semanas después llegar a Matan Torah. ¿Najón? Shavuot. Si lo más importante sería Shavuot, entonces ¿por qué festejamos Pesach? Festeja Shavuot directamente. ¿Para qué tienes que festejar Pesach? ¿Qué pasó en Pesach? ¿Qué pasó en Pesach? Aparentemente no pasó nada. Salimos de Egipto y se acabó Beseder. Salimos con pasaporte y Zeu, ¿qué? Mácara. Hicimos una buena comida. ¿Ah? Y Zeu. ¿Para qué hacer tanto balagán? Volver locas a las señoras limpiando toda la casa, sin hametz y esto, y cambiar todos los kelim y... Me dicen, más de cola balagán así. Entonces, hay que entender. Pesach y Shavuot son los dos lados de la misma moneda. No hay Pesach sin Shavuot y no hay Shavuot sin Pesach. Matan Torah. ¿A quién Hashem le va a dar la Torah? ¿A quién? A alguien. Alguien tiene que recibir la Torah. Hay un ente nacional que tiene que recibir la Torah, que se llama Am Israel. ¿Dónde nació ese ente nacional? Al salir de Egipto. Básicamente, nuestra estadía en Egipto fue el embarazo. Y la salida de Egipto fue el parto. Ahí nació Am Israel. Y como van, todo lo que pasó en Egipto y todo lo que sucedió en Egipto, que eso, ¿verdad? Son cosas que
forjaron y formaron lo que al final es Am Israel. Y nunca hay que olvidarse de que cuántos Yehudim salieron de Egipto y cuántos Yehudim se quedaron en Egipto. ¿Saben? ¿Ah? ¿Un quinto qué? Salió. ¿Mejor? Entonces, ¿cuántos salieron de Egipto? 600.000 ¿qué? Hombres. ¿Mejor? Entonces, la quinta parte salió. Entonces, ¿cuántos se quedaron adentro? 4 partes. Bueno, 4 veces lo que salió. 4 veces lo que salió. ¿Mejor? O sea, entendamos de que básicamente, ¿qué por ciento? Un 80% de los Yehudim perecieron en Egipto. Quedaron en Egipto, no salieron de Egipto. Pero esos murieron en ese año que Moshe Rabbeinu estaba en el proceso de... Jajamim dicen que murieron en la plaga de la oscuridad. Los 2 millones. Sí, sí. Eso nos da una pauta de cuántos Yehudim van a poder salir del Galut en la última Geulá en la que estamos viviendo ahora. ¿Cuántos Yehudim se van a salvar del Galut? ¿Un quinto? Jamim dicen de que la última Geulá tiene muchas cosas semejantes a Geulat Mitzrayim. Básicamente Geulat Mitzrayim es la plataforma de las Geulot de Am Israel en la historia. Esa es la primera redención de Am Israel. O sea, ciertamente no tenemos que ser muy inteligentes para ver qué es lo que está sucediendo en el mundo con muchos Yehudim. ¿Qué están pasando con muchos Yehudim en todo el mundo? ¿Qué está pasando? No, los que no vienen a Israel. Unos se están asimilando y otros están saliendo. ¿Qué es lo que pasa en Egipto? ¿No? Pero lamentablemente la gran mayoría no son los que están viniendo aquí, sino los que se están asimilando. Que básicamente, en otras palabras, significa que se están muriendo y que se están acabando y se están apartando de Am Israel. ¿Ah? Se mueren porque el hijo se casa con una goya. ¿No? La familia, adiós buenos días. ¿No? Se casa con un goy y ya también los hijos. Se muere el judaísmo. Y los niveles de asimilación son muy fuertes en todo el mundo, en Sudamérica y en Estados Unidos y en Europa, en todos lados. ¿Sí? Con todo y todo que hay muy buenos Yehudim que están trabajando para acercar a los Yehudim a la Torá, pero es ¿cómo se dice? Muy bajo. No. ¿Quién? Entonces, ese es el tema central de Hag Pesach. Y Bezrat Hashem, la próxima semana no, porque estamos en Hanukkah, pero la otra semana, Bezrat Hashem, vamos a continuar con esta misma fiesta. Bezrat Hashem. Pero tenemos Puri primero, viene Puri. Puri.